digitales, la DSA y la DMA, servicios, ley de mercados digitales y ley de servicios digitales. Hay que legislar mejor, sobre todo, creo yo. Entonces, Muy bien. Una pregunta en este sentido, incidiendo en esa segunda pregunta, es esto que es, en ciertos círculos incluso, pues es hasta políticamente incorrecto preguntarlo, porque parece que no salimos de la cuestión esta de innovación versus regulación, parece que o estás en un lado o estás en el otro. Como si fuese izquierda, derecha, o sí, no, oscuridad, luz, de alguna forma. Especialmente viendo desde casi la política europea que ponía un eurodiputado por ahí, democracia uno, lobby cero, por ejemplo, cuando se aprobó la primera parte de la ley de la IA. Ok, este tipo de cosas. En ese sentido, ¿qué lecciones puede extraer Europa, la Unión Europea, de este modelo estadounidense Stargate, en ese sentido, respecto a esa masiva inversión? Y, por supuesto, como ya lo habéis dicho por aquí, el enfoque geopolítico en inteligencia artificial. bueno, ellos ya han dejado claro los americanos y, no, y los chinos lo demuestran día a día que no van a estar, no van a participar en ninguna regulación internacional, ¿no? Y es obvio, además, también sería naif pensar, como os comento, que esto pudiese de alguna manera frenar de alguna forma algunos de los usos, por desgracia, indebidos por parte de la inteligencia artificial. Al final, el problema aquí, yo quizá de todo lo que he leído, eh, el problema principal es que todo el mundo pues, es consciente de que hay que regular, todos podemos estar de acuerdo en ello, pero estamos regulando un objeto que no se entiende, estamos regulando algo que los legisladores no comprenden y que la regulación de esto es de igual magnitud de lo que estamos consiguiendo con la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que de alguna manera hay un reto muy importante. Fijaos que hasta Joshua Bengio o, por comentaros, Jeffrey Hinton, ¿no? Premio Nobel el año pasado, ¿no? Sus mensajes no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Parece que estamos hablando de cosas totalmente distintas. O si entráis a la página del MIRI, la organización esta, su página principal ya da la batalla por perdida, ¿no? En cuanto a que entienden que no somos, vamos a ser capaces de regular. Y incluso pues algunos apuestan por la regulación del propio hardware, ¿no? Donde también pues en intentar pues evitar en definitiva que lleguen las máquinas o los chips o las GPUs a los actores finales, que podrían ser incluso los usuarios o los ciudadanos, ¿no? Es un problema muy complejo y yo no le solo veo, nosotros solo vemos la opción de la formación, la educación. Desde luego, al final, creo que Alfonso tiene razón en el sentido en el que al final eh, cada uno tendrá que responder de sus acciones en última instancia, porque no veo ningún mecanismo que pueda evitar que esto no llegue a los individuos finales, ¿no? Y, y- y es que es algo intangible, esto no es software además, ¿no? La gente cree que esto es regular software, esto no es software, esto va más allá del software, esto no es software, esto es algo nuevo, esto es un paradigma nuevo. Yo cuando regulo un avión, estoy sometido, es complicadísimo, tengo mis compañeros en aeronáutica. Nosotros hemos regulado, hemos pasado por procesos de regulación de dispositivos médicos con inteligencia artificial, vaya tela, para el sello CE, etcétera. Esto no es esto, esto es distinto, ¿no? Esto no está sometido a leyes físicas muy complejas que no cambian. Aquí el objeto a regular es un objeto que, como os digo, Joshua Bengio dice, no podéis regular esto porque ni nosotros mismos entendemos qué es lo que estamos creando. Las habilidades emergentes y las posibilidades que salen de este sistema conexionista ocurre exactamente, o sea, son análogas a las que ocurren en nuestra propia cabeza, nuestro propio cerebro. Ahora estamos descubriendo aún
cosas como quien no piensa en un determinado idioma, que piensa en conceptos. Estamos descubriendo ahora, pero cuando digo ahora, digo la semana pasada, de algo que lleva con nosotros desde el 2017, los transformes, los modelos de lenguaje. Estamos razonando en tokens, en palabras, tiempo de cálculo tras, ya lo sabéis, R1 para pensar y empieza a pensar en tokens. Esto no es ni de asomo lo que vamos a tener este año. Se va a pensar en el espacio latente y no se va a pensar en tokens, se va a pensar en conceptos. Se va a hacer muchísimo más imposible eh, esta difícil ecuación entre transparencia y explicabilidad versus resultados, que parece que no se entiende. Esto no es software, no tenemos una X y damos una Y como solución, no, hacemos predicciones, es inducción. Aprende leyendo, aprende mirando como lo hacemos nosotros y aborda los mismos tipos de problemas. Trabajamos con métricas y la palabra métrica no aparece en la RIA. Parece ser que a Europa le ha importado más la explicabilidad y la trazabilidad que un modelo tenga mejores métricas, aunque no sean explicables, porque esa balanza inversa la vamos a tener absolutamente siempre. La tenemos también en nuestra propia cabeza. Entonces, un avión no va a convertirse en un submarino. ¿Eh? No nos va a dar una sorpresa y volando un día se va a meter en el mar y se va a convertir en un submarino. Esto sí que está pasando. Las habilidades emergentes y las nuevas propiedades que obtenemos a partir de escalar estos modelos, a pasar determinados umbrales de escala, la traducción se dio de manera espontánea pasar de una determinada escala en el modelo. Y tienes que explicar a la gente que nadie le ha explicado traducir a un modelo de lenguaje. Nadie. Nadie le ha explicado lo que es el francés, lo que es el inglés, lo que es el italiano. Nadie. Y esas habilidades se van adquiriendo a medida que estos modelos se van escalando y van leyendo más. Sí, Y pero a mí esta cosa, Jordi, cuando tú cuentas esta parte, que la notas yo creo un poco como de magia, ¿no? Y no, tú, no es magia. esto no es magia, efectivamente, y el aprender un idioma al final estás aprendiendo estructura, y es lo que está haciendo el modelo, aprender estructura. Y da igual que sea en francés, en inglés o en chino. Como tú bien dices, yo leo, leo, leo y termino aprendiendo una estructura en mi espacio latente. ¿Vale? Entonces, esto no es algo que de repente empieza a surgir y hace cosas maravillosas y no sabemos hasta dónde va a llegar. No, esto lo Sí, estamos sí preparando que nosotros. tenemos muchísimas Nosotros sabemos cómo comunicaciones, se Rosa. están creando, cómo se está creando. Y por eso Pero, mismo, además tenemos una responsabilidad sobre lo que estamos creando. ¿Vale? Esto no pero es un Rosa, con vida propia que se está desarrollando. Rosa, tan pronto salió el Transformer a poco tiempo, ya tuvimos uno de una serie de artículos que no termina con habilidades emergentes no explicables. Sí, No pero consecuencia, explicables. consecuencia de la estructura y de los datos, no Pero es, no es explicable, no sabemos el por qué. pero Y que de es ahí, porque en el fondo, los modelos conexionistas, como el nuestro, con nuestras 86.000 millones de neuronas, el resultado no es la suma de sus partes. Y esto está ocurriendo igual. por Y eso, por eso, por Ilya ese modelo. Sutskever, Jeffrey Hinton, premio Nobel, yo estoy particularmente muy lejos y me cuesta incluso leer sus artículos, dice que ya llega a la comprensión y que el modelo conexionista con esta escala está despertando. No hace falta que me lo diga Jeffrey Hinton, nosotros lo experimentamos día a día, habilidades impredecibles, fruto de la escala de pequeñas unidades de cálculo de manera sinérgica, de manera conexionista como en nuestro propio cerebro, alcanzando habilidades que no teníamos previstas. La semana pasada hemos descubierto Anthropic, el de Claude, ha descubierto que no solo hace una predicción del siguiente token a nivel interno, sino que hace una planificación precisa de la palabra que va a crear. Esto no sale de las matemáticas y no sale de las matemáticas de forma sencilla. Y esto es 8 años después de la arquitectura, de una arquitectura que va a cambiar radicalmente, está cambiando en estos momentos, se está añadiendo razonamiento, se está añadiendo razonamiento en el espacio latente. Es decir,
¿Qué sería lo ideal? Parar, parar, analizar, estudiar, comprender, pero no va a pasar. Es decir, la carrera hacia la AGI es imparable y Sí, la carrera pero hacia la AGI es cuál es tu imparable. alternativa? ¿Cuál es tu alternativa? Porque esto no puede ser como resultado es, pues no hagamos nada y que esto siga adelante, cause los daños que tenga que causar y ya veremos lo que hacemos. Esa no es una alternativa. Entonces, y como bien dices, la parte legisladora a lo mejor no puede llegar al nivel de ponerse a llegar al conocimiento exacto, porque ni como tú dices, ¿no? Ni nosotros lo tenemos de cómo funciona el sistema para poder legislar desde ese punto de vista. Y lo que ha hecho es una regulación en base a su uso, ¿no? Y a sus riesgos. Pero darle una alternativa a esta situación, Ese porque es el problema. evidentemente tenemos que hacer algo. Sí, El sí, problema es que en el momento sí, en el Jordi, y que, después Alfonso. el Gracias. problema es que yo no puedo enriquecer uranio aquí en mi casa. El problema es que yo no puedo construir un avión de pasajeros aquí en mi casa. El problema es que sí que puedo tener un modelo No lo aquí. puedes construir. Lo tienes, Entonces, pero no lo construyes. lo podemos construir, ¿eh? No, lo No, puedes refinar, le puedes hacer que aprenda no, a perdona, partir de Rosa, tu lo esencia, pero el podemos modelo, construir. No, tú no, ahora lo mismo no podemos puedes construir. crear un DeepSeek. Podemos crear un DeepSeek, Rosa, podemos crear un DeepSeek, A lo unos, hemos hecho. unos medios No, importantes. no, no, Rosa, lo hemos hecho. Lo que ocurre es que, evidentemente, con blockchain y con muchísimos miembros de la comunidad, pero claro que lo podemos hacer. Aquí es donde está el problema. Es Ujú. decir, eh, yo de manera colaborativa, y si no se hace más es porque tenemos DeepSeek, es porque tenemos Llama, por esto solo hemos entrenado uno o dos modelos de manera colaborativa a través de blockchain. Pero en el momento en el que alguien diga, se han acabado datasets para entrenar modelos, lo haremos de manera colaborativa. Cuando digo lo haremos, digo el ser humano, ¿eh? No me digo yo, no me pongo yo como, como que fuera yo el coordinador de esto. Sí. Pero esto no se va a parar porque ya se ha entrenado un modelo de manera colaborativa con A ver, blockchain. esas son tus palabras, se va a parar. Es que aquí nadie está poniendo la parte de que se pare o que no se haga. No, lo que estamos diciendo es que tienen que ir las dos cosas en paralelo. Y evidentemente, y ahora, bueno, en que entra Alfonso a reñirnos, evidentemente el problema es que la parte probablemente de legislación y de normativa no va a alcanzar la velocidad que llevamos con esto. Pero no lo puedes dejar en no hago nada. Ya, ya. Y sí, en el fondo nuestra posición al final, y estoy de acuerdo contigo, es actuar como abogado del diablo, siempre dando pegas, ¿no? Pero de alguna manera alguien lo tiene que hacer, porque muchas veces encuentro razonamientos que digo que los modelos son libres, que a China no le vas a decir que no haga esto o que no haga aquello, que aquí hay muchos actores, que si bloqueas todo o montas un corralito de internet en Europa, al final estamos en una encrucijada evidentemente muy, muy, muy compleja. Sí, Jordi. Pero yo creo que estoy más en la línea de no meter regulaciones pensando que van a ser efectivas y más en la línea en la que cada uno, que el que la haga la pague, en el sentido en el que al final cada uno asuma las responsabilidades. Sí. Pero Perdón, Jordi. fíjate incluso lo que nos pasó Sí. la semana pasada, hace 2 semanas. Si termina con esto, Jordi, le damos Y paso a termino Alfonso. con esto. Gracias. Podéis ver el artículo para dar a decir que conocemos muy bien lo que hay y que es al final espacio latente. En fin, mira, lo podéis ver. Anthropic se ha hecho sobre Claude 3.7 Sonnet con Thinking, ¿vale? El 33% de las veces que se le sometió a un testeo ético, el 33% de las veces se percató del testeo ético y engañó a los testeadores. O sea, mirad artículos de Scheming, Deceiving, y veréis dónde que Wow. los problemas siguen y suman. Yo un avión lo testeo, no me va a engañar. Es decir, yo cojo una ala y le someto a una presión, la ala no va a hacer más Ujú. fuerza porque está siendo comprobada. Muy En bien. Volkswagen era un if y un else, y yo tenía uno de esos Volkswagen.
Muy bien. Y es- Sí, Alfonso, le damos paso a Alfonso que quería Sí, explicarnos algo. a ver, Gracias. yo lo que creo, nos preguntábamos el tema de Europa contra China y contra y Estados Unidos, ¿no? Y al final el tema, y volviendo a la competitividad, es que por un lado Estados Unidos tiene un ecosistema desde Silicon Valley desde hace muchos años, tiene un modelo americano y el sueño americano, y el empresario es el líder de la sociedad y es el que crea empleo, es el que crea riqueza y se va hacia esa búsqueda y ese modelo. Hay unas universidades norteamericanas, como hablábamos, muy potentes, hay una inversión privada muy potente, modelos de financiación alternativos. Europa tiene una economía hiperbancarizada y eso es un problema. El modelo americano pues hacia desregular, hacia no tener regulación, pero es que China tiene el modelo totalmente contrario y a su vez también está siendo exitoso. Entonces, China es un modelo estatal con un modelo hiperregulado, porque aquí en Europa decimos que hemos sido los primeros en regular. No es verdad. No es verdad. Es decir, los primeros en regular fue China, ¿de acuerdo? Ya a partir del año 2020, año 2021, ya hubo dos regulaciones sobre la síntesis profunda y sobre inteligencia artificial por parte de China, y luego es un modelo hipertutorizado desde el Estado, con unas grandes inversiones estatales, con una dirección de la economía hacia la inteligencia artificial y hacia pues, tecnologías emergentes, ¿no? Con lo cual, tanto a nivel universitario, a nivel de talento, a nivel de hubs locales y regionales, a nivel de financiación, a nivel de desgravaciones fiscales, a nivel también de poner al empresario como ejemplo, pues claro, ahora Europa quiere, pues bueno, hacer una mezcla de ambos modelos y a ver qué les sale. Pero está claro que vamos tarde. Está claro que vamos tarde porque además yo no comparto lo de Jordi de que, bueno, aquí también podemos hacer, bueno, podemos hacer pero no tenemos nada. Es decir, que el único modelo de IA generativo europeo es Mistral y yo creo que no es competitivo a nivel del resto. Es decir, los grandes modelos de LLMs pues son americanos o son chinos, según lo que estamos viendo, cuestan muchísimo dinero, necesitan grandes centros de procesamiento, es más, es cuestionable hasta en el momento a día de hoy. Ya se habla que a Microsoft Copilot le cuesta dinero, se habla que a OpenAI todavía no es rentable ChatGPT, es decir, que eso hay que rentabilizarlo todavía, ¿no? Con lo cual cuesta muchísimo dinero y una gran capacidad de procesamiento para entrenamiento. Y quizás además eso, por ejemplo, yo que vengo de la administración pública, uno de los grandes problemas para la administración pública, para utilizar LLMs de open source entrenados con datos de administración pública, es que necesitas pues, grandes supercomputadoras que cuestan una millonada y bueno, y hacia ahí Europa, pues bueno, ya ha planteado el tema de las fábricas IA, que no dejan de ser centros de supercomputación, ha planteado a nivel estratégico el tema de los minerales raros, cosa que me parece interesante, seguimos con el tema formativo, seguimos con el tema regulatorio, pero yo creo que al final el camino de Europa, si de verdad quiere competir con Estados Unidos y con Japón, porque ya está tarde y está claro que ha perdido el paso, es ser unos Estados Unidos de Europa. Y esto creo que tenemos que ser claros. Es decir, si queremos de verdad competir con grandes superpotencias, tenemos que ser una gran superpotencia. Y una gran superpotencia no se es con 28 Estados miembros, se es con unos Estados Unidos de Europa, con una sola regulación, con unas inversiones unificadas, con unos proyectos gigantescos, con un mercado de capitales europeo, con una bolsa europea, con un ejército europeo, con lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que ser claro y hay que plantearlo, que si queremos Vale. competir, la única manera es esa. Iba a hacer la pregunta sobre ¿debería Europa adoptar un enfoque más agresivo? Pero eso ya lo has respondido tú, Alfonso, definitivamente, que sí, sí parece que tenga que ser ese el camino. Alfonso, aquí voy a incidir en un punto nada más para que los oyentes y los telespectadores lo puedan conocer, porque a veces no se entiende cómo se rige las empresas americanas que son las dominantes todavía en este momento, y es la sección 230 del Código de los Estados Unidos que tú conoces, ¿no? Del año 1996. Esto que muy recientemente el profesor Sinan Aral, ahí en el MIT, en el Tecnológico de Massachusetts, publicó un libro buenísimo, además, llamado La máquina de la euforia,
para regular esta máquina de la euforia que antes eran las redes sociodigitales y ahora es IA. Simplemente, cómo le explicas al público en general cómo funciona ese código 230, de la sección 230 del código? ¿Te refieres al tema de la vigilancia masiva y todo esto, no? Sí, la responsabilidad civil del contenido, exactamente. Bueno, ahí, claro, está el modelo americano, donde, bueno, el Estado tiene la posibilidad de intervenir a través de un control con selectores, a través de las grandes plataformas y los cables submarinos que vienen, pues, principalmente desde Estados Unidos, pertenecen a grandes compañías tecnológicas, mientras que, bueno, es Europa, pues hace un enfoque más hacia la privacidad como un derecho de los usuarios, ¿no? Entonces, mientras que Estados Unidos pone por encima la seguridad nacional, pues Europa defiende la privacidad de los usuarios, la protección de datos, y ahí pues fue pues bueno, el tema del Privacy Shield, el escudo de privacidad, y fue además pues el caso es REMS 1, el REMS 2, si no me equivoco, pues bueno, fueron los que pues cuestionaron eso, ¿no? Bueno, a día de hoy Europa se ha inclinado también un poco más hacia la seguridad nacional, con ciertas sentencias, Big Brother Watch, y hay alguna de, del Tribunal de Justicia de la Unión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay pendientes sentencias en Alemania, en Suecia, en Polonia, en distintos países, de que, bueno, se permite el enfoque americano con ciertos controles. Y ahí Estados Unidos ha establecido también distintos controles en una reciente modificación de lo que es la Patriot Act y lo que Ujú. es en Estados Unidos tanto la RIPA, la FISA que se llama, las Ahí está. regulaciones norteamericanas, ¿no? Pero al final, bueno, bajando un poco a tierra, que era lo que mencionaba, pues en Estados Unidos, cuando tú haces una startup, pues bueno, hay beneficios fiscales o si los friends, fools y family, ¿no? Que son los que invierten en las startups, pues pueden tener a lo mejor en ciertos países beneficios fiscales, en Europa no. Hay posibilidad de trabajar para una startup y recibir a cambio stock options, cosa que, por ejemplo, yo creo que no es fácil en España y en otros países. En España tenemos una ley de startup que a quien le preguntes no sirve, con lo cual, pues bueno, es que creo que todas esas cosas hay que bajarlas a tierra. Ok, estupendo. Pasamos entonces a esta, digamos que estas nuevas prohibiciones europeas que ha habido con la nueva ley de inteligencia artificial, de ciertas aplicaciones de inteligencia artificial, que creo que la has mencionado una de ellas, Alfonso, que es la de la puntuación ciudadana, este sistema de crédito social, por decirlo así, como se emplea. Quienes hemos vivido en China, además, lo hemos experimentado en carne y hueso. Um, es decir, ¿afecta la prohibición? Otra pregunta incorrecta, ¿eh? ¿Afecta esta prohibición europea a, a su posición geopolítica frente a países con enfoques más permisivos en ese sentido, como es el caso de China? Bueno, yo creo que no debemos de renunciar a nuestros principios y valores. Ujú. Es más, China salió antes de ayer que va a regular el reconocimiento facial. Está volviendo hacia atrás, hacia un enfoque más Ah, europeo y retractándose. Entonces, bajo autorización judicial y en ciertos supuestos. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que no debemos de decir, no somos competitivos porque no tenemos un scoring chino. Es que tampoco debemos de ser chinos en ese sentido, ujú. ni parecernos a China, ¿no? Debemos de aprender en lo que creo que nos interesa, pero no renunciar a... Se habla de la superioridad moral europea, bueno, pues es que es la superioridad también democrática europea y una sociedad democrática, y yo creo que Europa debe decidir, eso sí, su camino, pero sin renunciar a esos valores. Y yo ahí estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso. Además, es muy interesante porque además yo no hablaría solo de China, hablaría de Estados Unidos en scoring, ¿no? Porque también la inteligencia artificial está abriendo nuevas posibilidades. Recuerdo el año pasado tuvimos un artículo que fue muy famoso, capaz de detectar
simplemente a partir de la voz, si tenías diabetes o ibas a padecer diabetes. En cualquier, vamos a tener muchos avances en este campo y claro, los europeos nos emocionamos. Pero claro, inmediatamente vi comentarios americanos diciendo, wow, esto va a ser muy interesante para mi empresa de seguros privados médicos. Y dices, wow. Es decir, van a haber, más allá del scoring estatal, posibilidades un tanto desde el punto de vista del capitalismo incluso extremo, ¿no? En algunos servicios esenciales como es la salud o en Estados Unidos, que van a abrirles las puertas a ciertas cosas que afortunadamente creo que Europa no va a permitir, ¿no? Pero a veces hablamos del scoring como algo muy chino, y si has estado allí, pues lo sabes, Ujú. Frank, pero Correcto. el scoring capitalista, ¿no? También, ¿no? El scoring de que se pueda utilizar tu información a la hora de poder ajustar los precios de los servicios que te aplican sin que tú lo sepas y más allá de la biometría o incluso, ¿no? Es decir, al final, uff, Y veremos. trágicamente ha sucedido hace poco en los Estados Unidos, por Sí, sí. cierto. Entonces, yo, vamos, creo que es una de las, eso sí que debe de ser, y junto con la privacidad, también uno de los pilares que ha caracterizado a Europa y que creo que son los menos problemáticos. La GDPR es de lo menos problemático. Antes, aunque tenía muchos problemas, pero encuentras menos reticencia, ¿no? Además, Bueno, al principio, ¿no? Fue también muy sí, al debatido. principio fue dura, Parte de todas las partes, pues pasa un poco como nos está pasando aquí. pero son parcelas que Europa tiene muy, muy claras. Sí, especialmente para ti, Rosa, que vienes de la empresa privada, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa privada, una empresa tecnológica, además, es qué papel deben o deberían jugar los magistrados, los abogados, los juristas en garantizar que las nuevas normas europeas, nuevas normativas europeas sobre inteligencia artificial sean efectivas y no obstaculicen la innovación tecnológica. ¿Cómo lo veis desde el sector privado? Oh, oh. Vamos, yo no soy muy representativa porque como pertenezco a Odisea, tengo también un punto de vista Sí. dual, ¿no? Y además, yo creo que lo he dicho, lo he comentado al principio, para mí es que no tiene que ver nuestra posibilidad Ujú. de innovación con el tema regulatorio. Y yo puedo crear soluciones, y ya las estamos creando, de inteligencia artificial que cumpla con las normas y que sean productos deseables y vendibles. Y para ello no tengo por qué infringir la regulación, y yo lo único que espero que sea lo contrario, ¿no? Que cuando empecemos a ofrecer de forma masiva ya servicios y productos, que tú comentabas antes, ¿no? Tengamos esa seguridad, lo comentaba Alfonso, podamos tener esa seguridad basada en la normativa para poder estar todos tranquilos del mercado y del negocio que estamos haciendo. Entonces, Rosa, amplío aquí. Podemos estar tranquilos, los usuarios, la gente de a pie que está escuchando esto y está escuchando lo otro. Podemos estar tranquilos en ese sentido. Yo confío en Alfonso, quiero decir, yo confío en la norma que se ha establecido y confío que cuando haya problemas, Ujú. Alfonso y sus compañeros y compañeras nos defiendan ante, como usuario me refiero, Ujú. ante estos perjuicios y al revés, ¿no? Que si al final desde una empresa se comete, bueno, un error no, pero que se incumple sistemáticamente la norma, los jueces actúen en consecuencia, claro. Excelente. Bueno, yo ahí Sí. lo único es que De acuerdo. eh, no, no, Vale, yo vale. digo, yo digo cuando alguna vez, ¿no? No, yo pido justicia, pues yo digo que justicia la hace Dios, que yo aplico la ley e interpreto los hechos y las pruebas, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que ser más crítico con las normas, hay que ser más crítico y entonces yo he visto, es verdad que a todos nos ha llenado un poco esa ilusión, la normativa europea, los primeros en regular, entre comillas, como antes he mencionado, y quizás ha faltado, también es verdad que era una norma tan larga, era una norma que no se acababa de ver si se aprobaba o no se aprobaba, los distintos lobbies,
bueno, quizás ha faltado en cierta manera profundización al respecto. Claro, porque además también los profesionales que se dedican a sobre todo protección de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, porque suelen ser pues DPOs, CISOs, CTOs, en fin, etcétera, pues claro, al final están en el día a día y cuando no coges el toro hasta que te llega, ¿no? Claro, bueno, yo creo que ahí sí que hay ciertas cosas que se podían haber hecho más sencillas, que quizás hay que plantearse, hay que simplificarlas, y yo creo que hay ese cambio americano de desregulación, bueno, pues yo creo que ahí tiene que animar a Europa a hacer mejor las cosas. Es decir, yo ahí siempre lo he cuestionado el tema de crear una oficina específica que a lo mejor luego sale bien, pero teniendo, por ejemplo, los supervisores europeos de protección de datos y las agencias de protección de datos nacionales, pues bueno, o una competencia de la CNMC, o es verdad que al final, por ejemplo, ese proyecto de ley de gobernanza de ella en España, pues curiosamente ha repartido las competencias entre distintos supervisores. Por ejemplo, en justicia, pues la supervisión en el ámbito jurisdiccional de la IA va a ser del Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que no podía haber sido de otra manera, porque también es verdad que una agencia de supervisión ejecutiva no puede supervisar a un poder judicial constitucional, al final tiene un poder constitucional, con lo cual está por encima de cualquier reglamento europeo en ese sentido en cada Estado miembro, ¿no? Pero fíjate lo que, por ejemplo, había dos modelos, porque Estados Unidos le atribuye la supervisión a distintos entes, es decir, si por ejemplo hay una IA de ferrocarriles, pues será la Dirección de Transportes norteamericana, si hay una IA de comercio, pues será el Departamento de Comercio, y ese es el modelo americano, es decir, una supervisión descentralizada, que es lo que en cierta manera ha asumido el legislador español en desarrollo del reglamento, y sin embargo luego en Europa tenemos una oficina europea. Bueno, pues no sé, esas ciertas cosas habrá que verlas. El tema de que al final haya un código de conducta y un código de buenas prácticas, pues si es que hasta el reglamento europeo siempre eso se categorizaba como lo mismo, que era un cumplimiento normal, un cumplimiento voluntario, ¿no? Por así decirlo, ético. El que se hable de los estándares como un estándar de cumplimiento homologable al reglamento y luego se hable de análisis de riesgos, de sistema de gestión de calidad, si es que para eso están las ISOs, es decir, si se cumplen las ISOs, se cumple el reglamento, vamos a dejarnos de decir, se podía haber legislado por remisión, que se llama, es decir, si usted cumple esto, cumple con el reglamento y de una manera mucho más sencilla y nos quitamos 40 páginas a lo mejor de reglamento. No sé, ese tipo de cosas que quizás, pues bueno, cuando por ejemplo tenemos un código de conducta de 100 y pico páginas, un proyecto de código de conducta de 100 y pico páginas, que es más largo que el reglamento, pues claro, cuando eso se lo presentas a un ingeniero, pues dice, ¿pero esto qué es? Claro. Entonces, bueno, esos son las cosas que Pues quizás... se lo pasa al ingeniero Alfonso, se lo mete a DeepSeek, le pide un resumen. Correcto. Y bueno, para Esto llega al terminar, nivel. ajá, muy bien, nunca mejor dicho, Rosa. Y para terminar, en ese sentido, y viendo también la situación política, geopolítica, aconteciendo en este momento en Europa con el conflicto bélico en Ucrania. No digo guerra de Ucrania, no ha habido declaración de guerra. Conflicto bélico en Ucrania. Terrible, por supuesto. Y en tal conflicto geopolítico, ¿qué mecanismos legales, usando eso como ejemplo, podríamos implementar para mitigar los riesgos asociados al uso estratégico de tecnologías de inteligencia artificial en ese sentido? Porque da paso para muchas cosas, cualquiera de los tres. Estoy ciertamente muy preocupado, ¿no? Es uno de los riesgos Ujú. principales, el de la ciberseguridad, y estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados en este sentido, pues como os he comentado, creo que es Félix Juárez, el director de NICIBE en Tel Aviv, creo que fue la semana pasada,
comentó lo que os he comentado, ¿no? DeepSeek es un arma de destrucción masiva. Hay mucha preocupación porque resulta, con este proceso de democratización de tareas complejas que conseguimos con la IA, vamos a tener muchísimos problemas con ciberseguridad, sobre todo, ¿no? Em, y la ciberseguridad, la ciberguerra, en estos momentos, pues puede hacer más daño a Europa que, digamos, conflictos bélicos directos, ¿no? Es un elemento de extrema preocupación en los compañeros que se dedican a la ciberseguridad de toda la vida, donde de alguna manera competías con seres humanos, ¿no? Y ahora pues estás compitiendo en estos momentos, seres humanos aumentados con IA y muy pronto con sistemas Ajá. que van a ir evolucionando ellos mismos, van a ir aprendiendo ellos mismos con autonomía. Entonces vamos a tener una gran necesidad, como mínimo, de profesionales muy, muy bien formados, porque lo vamos a pasar muy mal. Porque esto acaba de empezar, como os digo, pues yo no sé lo que estaré explicando el año que viene. Y siempre he sabido lo que iba a explicar el año siguiente. Llevo 20 años explicando, ¿no? Yo no sé qué voy a dar el año que viene. En algunas asignaturas, el ritmo que esto está tomando es... nunca habíamos vivido un momento como este. Antes podíamos leernos papers. Ahora, pues mis 2, 3 horas no paso de los titulares de los papers, de digests, y está trabajando en todos los campos. Hay un efecto bola de nieve de captación de talento y de trabajo en todo el pipeline que tiene que ver con la IA. Y evidentemente, pues ante actores como Rusia, actores muy bien preparados en temas de ciberataque, estos modelos justamente chinos, abiertos, son espectaculares para resolver y hacernos el resumen de lo que estamos hablando hoy, o cualquier directiva, pero también vamos a enfrentarnos a retos más allá de lo que nos podemos imaginar de manipulación masiva a través de redes sociales, de ataques, totalmente desasistidos a partir de agentes, ¿no? Al final esto pues no va a tener una persona detrás. Esto puede evolucionar, solo puede, en fin, vamos a ver. Fijaos que ahora los modelos actuales, sus pesos no cambian, sino que solo cambian tras su entrenamiento. En lo que están trabajando es en sistemas de self-improving, ¿no? Que de alguna manera pues, los modelos vayan aprendiendo a partir de, por ejemplo, ir atacando a, a una infraestructura, ¿no? Que vaya pues aprendiendo de manera autónoma y que vaya perfeccionándose de manera autónoma hasta que encuentre el punto ¿Y tú no débil. piensas, no piensas, Jordi, que precisamente esta situación que lo vamos a vivir nosotros, pero lo va a vivir, como bien has dicho, China, lo va a vivir Estados Unidos, ¿no crees que nos llevará en cierto punto a esa gobernanza que antes negábamos rotundamente del tema de la inteligencia artificial, precisamente porque estos problemas los vamos a compartir todos? Que va a ser probablemente el único punto de unión, tanto de Estados Unidos, de China, como Sí, de Europa. pero no creo que Corea del Norte esté de acuerdo, no creo que determinados grupos estén de acuerdo. Claro. El mundo es muy cruel. Yo recuerdo la primera vez que vi pedofilia generada por IA, ¿no? Hace ya unos 3 años, ¿no? Y me quedé absolutamente impresionado, ¿no? De decir, porque no se te pasa por la cabeza, ¿no? Y entonces intentamos de alguna manera advertir, yo recuerdo en Odisea advertirlo, y ahora hay páginas accesibles a todo el mundo a través de Internet que son capaces de generar material explícito absolutamente deleznable, ¿no? Y esto está abierto ahora, ¿no? Y cuando en algunos foros dices esto hay que evitarlo, hay grupos, lamentablemente es así, eh, que con la bandera de la libertad ante todo dice yo voy a seguir entrenando, yo voy a haciendo fine tuning, yo voy a hacer. Em, No.
es muy difícil coordinar este planeta en un momento en el que la IA viene cuando, pues en estos momentos, pues la globalización en Internet y los diferentes puntos de vista y criterios lo hacen muy complicado. Sí, la verdad es que la pregunta de Frank es muy pertinente. Rosa, ¿quieres comentar o comento? Ujú. Comenta tú si quieres, Alfonso. Bueno, yo creo, por un lado, hay ciertas cuestiones que hay que regularlas penalmente. O sea, y ojo, que queremos hablar de desregulación por un lado, pero por otro vamos a tener que regular penalmente y el derecho penal ya ha llegado el momento en que entre. Yo estoy en un proyecto de la CDPC del Consejo de Europa y se está estudiando el tema de un convenio, al igual que existe el convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia, la posibilidad de un convenio sobre delincuencia por iconía. Y es que hay ciertos supuestos muy claros. Ya el legislador español ya se ha planteado el tema de los deepfakes sexuales. Pero es que hablabas del tema de las armas autónomas y el tema de la guerra. El cártel Nueva Generación en México y algún cártel más está utilizando armas autónomas en México. Es decir, organizaciones criminales están utilizando armas de guerra autónomas que estaban diseñadas para zonas de guerra, principalmente Ucrania, y que de alguna manera se han desviado hacia Iberoamérica y en concreto México. ¿Vale? Si hablamos, por ejemplo, ¿debe haber robots sexuales? Porque ya hay robots sexuales. ¿Debe haber robots sexuales que tengan la apariencia de niños o de niñas? Yo estoy convencido que no. Y creo que eso ha de regularse de manera penal. Debe suponer, la inteligencia artificial se está utilizando para estafas, con clonación de voces, clonación de imágenes, la denominada estafa del CEO o estafa del falso hijo, se está utilizando para exploiting, para ataques cibernéticos. ¿Qué supone la inteligencia artificial? Supone un mayor número de víctimas, supone una mayor potencialidad del impacto, con lo cual un mayor beneficio, y supone una mayor rapidez. Y supone además la inteligencia artificial que ya ni siquiera necesitas un ingeniero o un experto técnico, porque ya es lo que antes existía, el software as a service, pues ya tienes una AI as a service con la posibilidad de hacerte código malicioso. Entonces, eso creo yo que hay que regularlo. Las armas autónomas, bueno, pues ya el Comité de la Cruz Roja, yo de esto también he escrito con Francisco Lamas, en tema de inteligencia artificial en el ámbito militar y de defensa, pues las armas autónomas, los LOS que se llaman, Lethal Autonomous Weapons, bueno, pues el Comité de Cruz Roja ya se ha planteado el meterlo en los tratados de comercio de armas y de armas no de armas convencionales por parte de Naciones Unidas. Pues yo creo que eso habrá que plantearlo. Al igual que se establecieron los tratados en materia de armas nucleares y no proliferación de armas nucleares, etcétera, pues habrá que plantear dónde está el límite, ¿no? En una situación en la que me da la impresión que se está probando todo, porque al final no es lo mismo un arma utilizada o probada en zona de guerra que un arma Correcto. piloto, por así decirlo, o sin testear. Bueno, yo creo que esas cosas y además el derecho penal, el problema es que tarda en llegar, pero cuando llega, llega de una manera muy dura. Es decir, ya ha pasado con los deepfakes sexuales. Llega un momento en que el legislador se cansa de escándalos, se cansa de víctimas y dice esto es delito, punto. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso llegará en otros ámbitos. Y creo yo que ha de considerarse la inteligencia artificial como un agravante específico en otros delitos que ya existen, ¿no? Ajá. Pero que ha de tenerse en cuenta. Una especie de bomba de racimo que en su momentos era una gran arma de guerra y luego se prohibieron precisamente por su terrible, los terribles efectos y su agresividad. Quienes hayan vestido de verde lo conocen de cerca. Muy bien, hemos llegado al final de este primer encuentro, que no será el último, espero que no. Alfonso, Jordi, Rosa, muchísimas gracias por haber estado con vuestra propia voz aquí en Voces de Odisea.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Encantado, un placer. Y ya sabéis, a los estimados telespectadores y seguidores del podcast, esto está en dos partes, así que como ya habéis visto en la división del vídeo y del audio, esta es la segunda parte, podéis ver en la descripción del vídeo, aquí en YouTube en este sentido, podéis ver los enlaces diferentes a las trayectorias de Alfonso, de Jordi y de Rosa. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Hasta luego.